Buenos días, doctor. En esta presentación voy a explicar dos casos emblemáticos dentro del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos. Uno, el caso de Trinidad y Tobago, y dos, el caso de Panamá. Ambos fueron analizados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y constituyen precedentes fundamentales para la protección de los derechos humanos en el continente americano. La explicación se basa en el texto en el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos del jurista Manuel Ventura Robles, así como en la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Para comenzar, es importante recordar que el sistema interamericano está conformado principalmente por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Su finalidad es garantizar que los Estados respeten los derechos establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y ofrecer protección a las personas cuando los mecanismos internos no han sido suficientes para garantizar esos derechos. El primer caso de Trinidad y Tobago, específicamente el caso de Hillary, Constantine y Benjamin y otros versus Trinidad y Tobago. Este proceso surgió porque varias personas fueron condenadas a la pena de muerte de forma obligatoria sin que los jueces pudieran valorar las circunstancias particulares de cada acusado. La legislación del país imponía automáticamente la pena capital para determinados delitos, lo que impedía realizar un análisis individual de cada caso. La Corte Interamericana consideró que esta práctica violaba derechos fundamentales como el derecho a la vida, las garantías judiciales y el derecho al debido proceso. Además, estableció que incluso cuando un Estado mantiene la pena de muerte en su legislación, esta debe aplicarse, respetando estrictamente los estándares internacionales de derechos humanos y nunca de manera automática o arbitraria. Esta sentencia marcó un precedente importante porque fortaleció la protección del derecho a la vida y limitó el uso de la pena de muerte dentro del sistema interamericano. Otro aspecto relevante de este caso fue que Trinidad y Tobago denunció la Convención Americana sobre Derechos Humanos con la intención de retirarse del sistema. Sin embargo, la Corte señaló que los hechos ocurridos mientras el Estado aún era parte de la Convención seguían bajo su competencia, reafirmando que los Estados no pueden evadir su responsabilidad internacional frente a violaciones ya cometidas anteriormente. El segundo caso es el de Baena Ricardo y otros versus Panamá. Este caso tuvo su origen cuando 270 trabajadores del sector público fueron despedidos, después de participar en una huelga y otras actividades sindicales. Los trabajadores alegaron que fueron sancionados sin un procedimiento adecuado y sin que se respetaran sus derechos de defensa. La Corte Interamericana determinó que el Estado panameño violó las garantías judiciales, el derecho a la protección judicial, la libertad de asociación y el principio del debido proceso. Además, estableció que el debido proceso no solamente debe respetarse en los procesos penales, sino también en los procedimientos administrativos, cuando estos afectan a los derechos de las personas. Este criterio ha servido como referencia para numerosos casos posteriores en toda América Latina. La sentencia también ordenó que Panamá adoptara medidas de reparación para las víctimas, entre ellas indemnizaciones y otras acciones destinadas a restablecer sus derechos. Este fallo fortaleció la protección de los derechos laborales y reafirmó que toda actuación del Estado debe respetar el debido proceso independientemente de la autoridad que tome la decisión. Al comparar ambos casos se puede observar que aunque abordan problemáticas diferentes, comparten el mismo objetivo: garantizar la dignidad humana y evitar que el Estado vulnere los derechos fundamentales de una persona. En Trinidad y Tobago, la Corte protegió principalmente el derecho a la vida y las garantías judiciales frente a la aplicación obligatoria de la pena de muerte. En cambio, en el caso de Panamá, fortaleció la protección del debido proceso, la estabilidad laboral y la libertad sindical. Los trabajadores afectados por decisiones arbitrarias del Estado. Ambos precedentes consolidaron jurisprudencia de la Corte Interamericana y demostraron la importancia de contar con mecanismos internacionales que supervisen el cumplimiento de los derechos humanos. Para finalizar, como conclusión, dentro de estos casos se evidencia que el sistema interamericano constituye un instrumento esencial para proteger a las personas cuando los mecanismos nacionales resultan insuficientes. La jurisprudencia desarrollada por la Corte Interamericana ha contribuido a fortalecer el respeto por la vida, el debido proceso, las garantías judiciales y la protección de los derechos laborales en los países del continente. Asimismo, las decisiones de la Corte no solo benefician a un grupo de personas, o víctimas en este caso, sino que también sirven como guía para que los estados adecúen sus leyes y prácticas a los estándares internacionales de los derechos humanos, promoviendo una justicia más efectiva y una mayor protección de la dignidad humana. Eso sería todo, doctor. Muchas gracias.